cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Te ofreces tu hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo, te ofreces tu hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo, te ofreces tu hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo, te ofreces tu hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo, te ofreces Del otro lado, ¿no? Y estamos acá. toda criatura es cántico de amor. Pues toda No sé. criatura El Señor gobierna el mundo como alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo, te ofreces tu hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor.
Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a ofrecer esta Eucaristía en sufragio por nuestros familiares difuntos, conocidos, amigos que han fallecido, que ya han partido de este mundo, y le vamos a pedir al Señor por el eterno descanso de ellos. Entonces pedimos lo que ustedes nos han escrito en el recuadro del Facebook, en los comentarios que han puesto sus nombres. Vamos a leerlos ahora y luego la misa, como decíamos, la celebraremos en sufragio, es el eterno descanso, su eterno descanso. Pedimos por Óscar Humberto Gómez Briceño, Juan Guillermi Tablada, Manolo, Mita y Olga, María Caivano, Eiren Sousa, Aide Araujo, la hermana Mirta Querejeta, esta señora, esta hermana está internada, no falleció, pedimos por la salud de ella. Alejandra Ferrusca, Guillermo Meléndez López, Walter, Aníbal Silva, Verónica Iglesia, Cabrera Contreras, Rosa María Cabrera Contreras, Wenceslao Cabrera Pedraza, Ángela Contreras Cherres, Alberto Cabrera Vivas, Benigno Pedraza Zapata, Serapia Campos Cherres, Andrés Contreras Cherres, Vicente Contreras Eulogio Campos, Rita Cherres Aguilar, Herminia Uc Pacheco, Jorge Manuel Trujillo López Castillo, Jesús García. Difuntos de la familia Troncini, Retari, Rosoleo, Graciano, Villalba, Marqueta, Amadeo, Folasco, García Chivati, Marangui, Campagnoli, Tambusi, Ureta, Solari, González Gómez y Martínez. Por las almas de Rosa y de Miguel, de Nereca, de Ale y de Fabián. Por el eterno descanso de Estefanía García, Milton Suárez. Dorce y Filomena, Gladys, Jaime, Mario, Raquel, Julio, Walter, Nelly y Humberto. Eterno descanso de Diego, Lali, Emanuel Fonseca, Margarita Ocampo, David Quico, Nelva Rogelio, Berta Cabañaro, Juancho, María, Tito, Francisco Cabral, Ramón Aquino. Jessica Malaquia, a 11 meses de su partida. Raúl Omar, Josefina Bernarda, Máximo Carlos, Carlos Jesús, José Enrique, Isabel Rosa, Beatriz Isabel, Jesús Eduardo, Dora Norberta, Marciano Emilio, Hipólito del Carmen, Julio Jorge, Alberto Paulo, Alberto Adrián, Susana Mirta, Emma, Luciano Emir, Román, Aide, María Isabel, Nancy Dominga. Por las almas del purgatorio, Ramón, Gladys, Tela, Élida, Mario, Jerónimo, Naya, Alba y Carlos. Difuntos de la familia Aguiar, de la familia Herrera, familia Gómez, familia León, familia Laens. Por el eterno descanso de los sacerdotes Eduardo Vázquez, Fidele, Enrique Gialbert, Víctor Mora, Alfredo Espina. Por las almas del purgatorio, Trinidad Pérez Reyes, Jesús Ureiro Pérez, Antonio Ureiro Pérez, Eleuteria Reyes Vázquez, Fidel Pérez Reyes. Por el eterno descanso de Dora, de Cito y María. De Paulo Figuín, Eduardo Araujo, Gualberto Otonelo. Por el eterno descanso de Mirta Liliana Olivera Herbure. César Graciana Alfredo Bubi, Darcín Castro, Irene Marlene Castro, Celia Castro,
Facundo Ayala y Felicia Borges. Por el eterno descanso de Emiliano Monteiro, Cándida Tavares, Gerardo Castilla, Rogelio Castilla, Enrique, por Morona Grilli y Aniceto Vicio. Por el eterno descanso de Laura Acuña, Vicenzo Natale, Ramón Sá Acuña, Carmen Dila Peralta. Alex Cantuta, Robert Mener y por el eterno descanso de Gastón Suárez. Entonces, como decíamos, por todos ellos ofrecemos esta Eucaristía en sufragio por su eterno descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía que ofrecemos en sufragio, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Vístanse de duelo, lamentense, sacerdotes, giman, servidores del altar. Vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de mi Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación. Ordenen un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor, su Dios, y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene del Todopoderoso como una devastación. Toquen la trompeta, Sión, hagan sonar la alarma en mi montaña santa. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día del Señor, porque está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre las montañas, avanza un pueblo numeroso y fuerte, como no lo hubo jamás, ni lo habrá después de él, hasta en las generaciones más lejanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor gobierna el mundo con justicia. El Señor gobierna el mundo con sus... Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar himnos a tu nombre altísimo. El Señor gobierna el mundo con justicia. Escarnamente las naciones destruiste a los impios y borraste sus nombres para siempre. El Señor Los pueblos gobierna se el han hundido mundo. en la fosa que abrieron, su pie quedó atrapado en la red que ocultaron. El Señor gobierna el mundo con sus justicia. dones. Pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. El Señor Gobierna el mundo con justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo Jesús expulsado un demonio, alguno de entre la muchedumbre decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otro, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen unas sobre otras. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Ustedes dicen: Yo expulso a los demonios por el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, les quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada, entonces va a buscar a otros 7 espíritus, peores que él, entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, el discernimiento es la característica principal del cristiano. El cristiano se tiene que caracterizar justamente por vivir discerniendo, saber discernir, que no es tan fácil, porque no es solamente razonar. El discernimiento es proyección de lo que uno tiene adentro. Acá tenemos en el Evangelio el caso de que Jesús expulsa a un demonio y los enemigos de él lo acusan de que expulsa a un demonio porque está endemoniado. Un razonamiento, es una acusación desde el punto de vista racional tan tonta que Jesús justamente le pone un argumento que 2 más 2 son 4. ¿Cómo el demonio va a expulsar a otro demonio? Se destruye, el reino del demonio se destruiría, o el poder del demonio se autodestruiría. Satanás no es tan tonto de autodestruirse. O sea que el razonamiento que hace Jesús es bien simple. Lo que pasa es que cuando alguien emite un juicio, cuando emitimos un juicio, proyectamos lo que tenemos adentro, no hay caso. Por eso tenemos que pedirle al Señor que vaya limpiando nuestro corazón, que vaya limpiando nuestras intenciones, nuestros deseos, que nos vaya haciendo santos, en una palabra, para poder discernir. El cristiano es aquel que piensa muchas veces las cosas antes de tomar una decisión y las piensa desde la oración, desde el corazón y desde Dios. Y allí actúa. El discernimiento, como decía, es la característica principal del cristiano. Fíjense en ustedes que la muerte de Cristo, ¿cuál fue el pecado de los judíos cuando mataron a Jesús? ¿Cuál fue el pecado? ¿El haber asesinado a un hombre? No, eso no fue. Sí, la pena de muerte era legal en Israel y en muchas partes del mundo. Los judíos aplicaban la pena de muerte como parte de la justicia, como acá, por ejemplo, existe la cadena perpetua. Es legal. Si alguien comete muchos delitos, le dan cadena perpetua y eso nadie lo cuestiona. Está bien. La pena de muerte se aplicaba. Es más, acá en Uruguay Artigas la aplicó en 2 casos. Aplicó, que también en la época de Artigas era legal, Artigas la aplicó en 2 casos, 2 traidores del campamento allí habían 2 traidores que lo descubrieron que estaban traicionándolo a Artigas y a todo el movimiento que tenía Artigas, y Artigas la aplicó. O sea, era legal. En la época de Jesús también era legal. ¿Cuál fue el pecado de los judíos que mataron a Jesús? ¿O el error? ¿Aplicar la pena de muerte? No. El error fue un error de discernimiento. ¿Por qué lo mandan a la muerte a Jesús? Porque lo acusan, esta es la acusación, el argumento, que dice, tú siendo hombre te haces igual a Dios. Y entonces te mandamos la muerte. Cuando en realidad al revés, Jesús es Dios que se hace hombre y lo acusan de que siendo hombre se hace igual a Dios. O sea, giran el argumento 180 grados. Ahora, si hubiera sido cierto de que Jesús hubiera sido hombre y que se hace igual a Dios, la pena de muerte estaba perfectamente aplicada. Porque no hay maldad más grande, no hay peor pecado, no hay nada peor que una persona venga a decir, como si un vecino de acá viniera a decir, yo soy Dios. No hay atrocidad más grande que creerse Dios. Y decirle a los demás que se crean que yo me hiciera Dios y que les diga a los demás que obligar a los demás a creer que se... Entonces en ese caso la pena de muerte está más que justificada. El error es un error de discernimiento. Disciernen exactamente al revés. Es que cuando uno discierne no solamente razona, sino que aplica lo que tiene adentro. Por eso hay 2 refranes, un refrán uruguayo y otro español que dice, todo es según el color del cristal con que se mira. Los lentes, el color de los lentes que uno se ponga. Si uno pone lente verde, ve todo verde. Pone lente rojizo, ve todo rojizo. Todo es según con el cristal que se... Y el otro refrán, el fraile que todos son de su aire, piensa el fraile que todos son de su aire, piensa el ladrón que todos son de su condición. Es decir, todos razonamos según los convencimientos que tenemos adentro del corazón. Por eso también hay una de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Justamente el discernimiento bien hecho es el discernimiento que hace Dios. Si Dios estuviera acá en lugar nuestro y discerniera, los discernimientos serían correctos.
Y bueno, y para nosotros tener discernimientos correctos, lo que tenemos que tener es, y como decimos la oración del Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Cuanto más tengamos el corazón más semejante al de Dios, más nuestros discernimientos van a ser como los discernimientos de Dios y menos nos vamos a equivocar. Cuanto más lejos cosa de darle vuelta a los argumentos 180 grados y decir las cosas al revés, al blanco llamarle negro y al negro llamarle blanco. Acá tenemos a estos señores acá que acusan a Jesús que es un endemoniado, cuando Jesús es lo contrario, es el antiendemoniado que viene a quitar los demonios. Y en el juicio lo acusan de que siendo hombre se hace igual a Dios, cuando en realidad Jesús es Dios que se hace hombre. Le giran 180. Cuanto más lejos de Dios estamos, más errados serán nuestros discernimientos y las consecuencias de los discernimientos. Y cuanto más cerca de Dios estemos, mejor van a ser nuestros discernimientos y las consecuencias de nuestros discernimientos, que son las actitudes, las decisiones que tomemos y las obras que pongamos en práctica. Así que vamos a pedirle al Señor lo que dice esa bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Que Dios vaya limpiando nuestro corazón para que veamos la verdad, veamos la realidad, no nos equivoquemos y tomemos cada vez más decisiones correctas. Amén. Que así sea. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada invocación respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que los cristianos nos fiemos plenamente de Dios, demos crédito a su palabra y con fe nos abandonemos en sus manos, trabajando por su reino, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escúchanos. Para que la comunión del Santo Padre con los obispos y cristianos de todo el mundo sea un signo creíble del amor de Dios, que une, fortalece y afianza en la verdad y el amor. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que cesen los ruidos de las armas, se acallen las enemistades, desaparezca la violencia y el egoísmo, y el Señor visite al mundo con su paz e instaure la justicia solidaria, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que cuantos viven en pecado, son víctimas de la droga, el alcohol o la prostitución, experimenten que Jesucristo les da su y los arma con su espíritu para conocerlo y poder cambiar la vida, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los ancianos abandonados, los enfermos olvidados, los que viven lejos de su patria, los que sufren víctimas de la violencia o del odio, experimenten que Dios los consuela y les da su fuerza y la amistad de sus hermanos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Las familias y todos los cristianos, con la ayuda de la gracia, experimentemos cómo se fortalece nuestra fe en Jesucristo y adelantemos la llegada de su reino en el mundo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Roguemos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Recibe, Padre Santo, en tu misericordia, en tu corazón, estas peticiones que te estamos presentando. Danos un corazón que te busque, purifica nuestras intenciones, nuestros deseos, para poder verte y discernir correctamente. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz, Cristo el hombre nuevo. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el Cardenal Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezca Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te amo, Dios mío, y deseo amarte hasta el último suspiro. Te amo, Dios mío, infinitamente amarte. Prefiero morir a no amarte. Te amo,
y si mi boca calla tu amor, que mi corazón lo dirá al respirar. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén.
Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la oración de nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos, concédeme la gracia que humildemente solicito en mi corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.